los vasos de mayor calibre y tener la seguridad de que no se te va a soltar. Entonces, por eso es que utilizamos este tipo de pinzas que vienen, este tipo de clips, que vienen obviamente con una diferente clipadora. Si se dan cuenta, el diámetro de este instrumental es mucho mayor que el de instrumental básico de laparoscopía. Por eso es que les digo, si el cirujano está haciendo una esplenectomía y sabe que va a introducir la clipadora, pues mínimo tendría que utilizar 2 trócares de 10. No va a poner uno de 10 y 2 de 5, porque sabe que va a utilizar una clipadora y después no va a poder introducirla por el trócar. Ya estamos terminando, chicos. Las grapadoras lineales y circulares, bueno, antes no habían, ahora nos han ahorrado bastante tiempo operatorio y en verdad sí, la tasa de complicaciones, sobre todo de licencias, ¿no?, de fístulas, ha disminuido bastante con el uso de este tipo de grapadoras, tanto de vía laparoscópica como en vía abierta. Entonces sí, si es que se tiene la posibilidad de utilizarlas, generalmente el cirujano las solicita para poder utilizarlas en el acto operatorio, ¿no? Entonces, las grapadoras, sobre todo, o sea, tenemos los clips, las clipadoras, lo que les he mostrado hace un rato es más que nada para vasos, para ligar vasos, ya sea arteria o vena. Y tenemos las grapadoras, sobre todo para hacer la sección a nivel intestinal, ¿ya? Sí, es cierto que, por ejemplo, cirugía de tórax también las utilizan a nivel pulmonar, cuando hacen lobectomías, cuando hacen resecciones pulmonares, pero nosotros en la cavidad abdominal las utilizamos generalmente cuando vamos a hacer una hemicolectomía derecha, ¿no? O de repente el cirujano va a hacer una cirugía bariátrica. Entonces, así es como se realiza con la cirugía bariátrica, ¿no? Utiliza estas grapadoras lineales y con esto se asegura a que la cirugía vaya bien, corto tiempo y pues menos riesgo de complicación. Entonces, acá, como menciona, en cada hilera, en cada parte de la grapadora, tienen varias hileras con bastantes grapitas. Entonces, cuando uno coloca estas recargas en la pistola, nosotros colocamos en el segmento donde vamos a hacer el disparo. Entonces, a la vez que uno va liberando las grapas, entonces tiene en el medio un cuchillo, el cual va a seccionar. Entonces, a la vez que tú estás sellando la parte del intestino, también estás haciendo un corte. Entonces, eso te corta o te disminuye mucho más el tiempo operatorio. Las grapadoras lineales, bueno, más conocidas como el dolía, ¿no? Como les vuelvo a repetir, los utilizamos para grapar y para hacer la sección. Tenemos acá, ahorita lo voy a mostrar aquí. Este es un modelo más o menos de las grapadoras. Tenemos cuando nosotros tenemos las grapadoras, este es lo que les mencionaba, es la recarga, la parte que nosotros lo colocamos, el aditamiento lo colocamos en esta pinza grande que es la grapadora. Las grapas están acá en la parte de la punta. Entonces uno introduce esta grapadora en la cavidad abdominal y es lo que les acabo de mencionar, ¿no? Ven el segmento. Si vas a hacer una hemicolectomía derecha, obviamente vas a seccionar en la parte del cuadro transverso. Introduces la pinza, identificas tu porción donde vas a seccionar y disparas. Una vez que disparas, ya sellaste el muñón, la parte que va a quedar la residual, y estás a la vez cortando el intestino. Lo mismo se va a realizar pues en el ilio, ¿no? Estamos hablando de este tipo de cirugía. Si vas a hacer también una hemicolectomía de repente izquierda, es lo mismo, ¿no? Introduces esta pinza y lo único que vas a hacer es seccionar. Entonces ya te disminuye bastante el tiempo operatorio que antes te demorabas en poner puntos. Nosotros, a pesar de que lo seccionamos con esta pinza, muchas veces le ponemos otra hilera de puntos, nosotros ya manualmente, con un monofilamento no reabsorbible, para nosotros asegurarnos de que obviamente no haya ningún problema de licencia, ¿no? O de fuga, después de haber hecho la anastomosis. Estas grapadoras circulares nosotros utilizamos tanto en vía laparoscópica como en vía abierta. Generalmente las utilizamos en cirugías de esófago, cirugías de estómago o cirugía de recto, ¿no? En las resecciones anteriores bajas nosotros utilizamos esto y lo introducimos por el canal anal y nosotros arriba hacemos la conexión con el muñón, ¿no? Con lo que ha quedado de la resección para poder nosotros hacer la
anastomosis, obviamente el término terminal. Entonces, a la larga esto te genera muchas ventajas, y como les vuelvo a repetir, pues, ¿no? Una de ellas es que disminuye bastante el tiempo operativo. El famoso portagujas, que también ustedes lo han visto, lo han podido utilizar. Ustedes lo han visto, pues el recto no tiene pues ninguna parte para poder girar, pero justamente cuando nosotros colocamos los puntos, como les vuelvo a decir, ¿no? Terminamos de hacer anastomosis y queremos ponerle una hilera más de puntos para reforzar tu anastomosis, para asegurar la anastomosis, o de repente está sangrando por ahí algo y que no poner un punto, tenemos que utilizar este tipo de portagujas. Entonces, el hecho de que sean rectas te facilita a la hora de poder pasar tu punto. Si bien es cierto, al comienzo es difícil, pero poco a poco con la práctica se va haciendo cada vez más sencillo colocar los puntos, ¿no? Intraabdominales. En cuanto a la electrocoagulación, que la he mencionado también todo este tiempo, tenemos dos tipos de coagulación, ¿no? El circuito monopolar y el circuito bipolar. En cuanto al circuito monopolar, se refiere específicamente al PUC. En cirugía abierta, al electrocauterio, ¿no? El lápiz de electrocauterio que también utiliza el cirujano. Entonces, cuando nosotros hablamos de la corriente o el circuito monopolar y vamos a utilizar el PUC, obviamente nosotros para poder hacer un circuito vamos a utilizar al paciente, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo utilizar al paciente? Porque si nosotros vamos a introducir la corriente y necesitamos un electrodo por el cual vayamos a recibir o recoger estos electrodos, necesitamos pues algo que nos vaya a conectar con este cable, con este electrocauterio. ¿Y qué cosa es lo que nos va a poder facilitar eso? Es justamente el paciente. Nosotros necesitamos ponerle al paciente esta placa, que se llama placa neutra. Esta placa nosotros la colocamos en un lugar donde no vayamos a trabajar, pues si estamos trabajando en cavidad abdominal, normalmente la ponemos en el muslo o en el miembro inferior, ¿no? Para poder evitar algún problema, o que de repente se vaya a despegar, o que de repente no hayamos puesto bien la placa neutra. Esta placa neutra lo que hace es recogernos la corriente negativa y pasarla al equipo de electrocoagulación. Nosotros tenemos acá conectado el cable, el cual se va a conectar al PUC. Entonces, por ahí nosotros vamos a pasar electrodos positivos. Y una vez que nosotros hacemos la coagulación, como les vuelvo a repetir, si no tuviéramos esta placa neutra, el problema que nosotros tendríamos es pues, que tuviéramos quemaduras a nivel del paciente, ¿no? O de repente hasta arritmias, otros problemas, pero sobre todo quemaduras. Por eso es que en este caso, cuando nosotros utilizamos el monopolar, ya sea en cirugía abierta o en cirugía laparoscópica, es importante que el paciente tenga bien adherido y adherido de manera adecuada su placa neutra o placa de electrocoagulación. A diferencia del circuito bipolar, el circuito bipolar no necesita la placa neutra. Nosotros tenemos dos cables que están cerca y los dos cables están yendo directamente a la zona donde nosotros vamos a operar. Si bien es cierto, durante la operación estos cables no están así de separados, pero ustedes, si es que han tenido la oportunidad de ver el bipolar, han visto que la pinza tiene un cable, entre comillas, grueso. Ese cable grueso son dos cables adheridos. Entonces, tenemos el electrodo positivo y el electrodo negativo. Entonces, por uno está yendo la corriente y por el otro está recibiendo. Entonces, ya no es necesario en este caso la placa neutra. Y este circuito, este tipo de electrocoagulación también solamente va a funcionar cuando las dos ramas del bipolar estén en contacto con el tejido. Entonces, por eso es que también se menciona que la cantidad de corriente o de coagulación que se vaya a realizar es mucho más finita que con el monopolar. Con el monopolar, la electrocoagulación que se obtiene es mucho más dispersa y más constante. Por eso es que el PUC es el que nosotros utilizamos siempre para hacer, o generalmente para hacer hemostasia. El bipolar no es tan efectivo en la electrocoagulación como el monopolar, ¿ya? Y solamente se utiliza de repente en algunos casos que nosotros tengamos que tener cuidado con algún nervio, de repente estamos cerca del uréter y necesitamos evitar dañar el uréter, entonces podemos utilizar pues, un bipolar porque sabemos que va a coagular solamente el tejido que nosotros queremos.
a diferencia del hook. Entonces, si tú vas a hacer electrocoagulación con el hook cerca del uréter, obviamente lo puedes dañar. ¿Ya? Acuérdense estas dos diferencias, chicos, de monopolar y bipolar. ¿Ya? Las complicaciones ya las he mencionado, las que tienen que ver con el CO2, ¿ya? Eso también nos repasen, chicos. Y las otros tipos de complicaciones que nosotros vamos a tener, ¿ya? Y les he mencionado que desde que nosotros colocamos la aguja de Beres, nosotros podemos ya tener complicaciones. Entonces, desde que empieza la cirugía, nosotros ya tenemos que tener cuidado, ¿no? Si bien es cierto, cada vez el cirujano tiene más cuidado y ya las complicaciones son menores, pero siempre por ahí pueden haber. Entonces, cuando nosotros introducimos la aguja de Beres o el trocar y no lo colocamos de manera con visión directa o con cuidado, nosotros no solamente podemos pulsar los vasos que les he mencionado, ¿no? ¿Verdad? Si tú pulsas la arteria aorta, en ese momento tienes que hacer una incisión para poder evitar que el paciente se muera. O sea, con decirles eso, porque el sangrado de la aorta es bien rápido, se descompensa rapidísimo tu paciente y se puede fallecer. Entonces tampoco no es que sea una complicación sencilla. Entonces, no solamente tenemos pues esa posibilidad, ¿no?, de que vayas a pulsar la aorta, la vena cava, también puedes pulsar una víscera ya sea sólida o hueca, ¿no? Si estamos entrando cerca del ombligo, de repente estamos entrando a los costados, podemos pulsar el colon, podemos pulsar el intestino delgado. Entonces, de repente el cirujano lo pulsa y cuenta se dio, y después ya en el postoperatorio es que viene la sintomatología, ¿no?, con todo el cuadro clínico de una peritonitis. Del bol de gaseosa que ya les mencioné. El enfisema subcutáneo, se lo menciono, no es nada de gravedad, pero sí es más común de lo que uno piensa. Solamente es básicamente la infiltración del CO2 a través pues, de la pared abdominal, ¿no? Tenemos el tejido cerebral subcutáneo que de pronto el paciente pues, ya está operado, lo estás curando y de pronto sientes como un burbujeo alrededor del ombligo, ¿no? En algunos casos obviamente se dispersa más, ¿no?, es lo único, pero no quiere decir que al paciente le va a dar una complicación mayor o que tengamos que entrar a la sala nuevamente o que de repente necesitemos darle algún medicamento específico para tratarlo. Esto generalmente se reabsorbe solo y en días o semanas ya el paciente queda sin problema, ¿no? Es más, ni dolor muchas veces le causa a los pacientes, pero sí es común. Chicos, en cuanto a cirugía robótica, solamente mencionarles, ¿no? Cirugía robótica, si han visto algunos chicos que han pasado por 2 de mayo, ya pues es una realidad, ¿no? Poco a poco parecía lejana, pero ya está acá en el Perú. Hay algunos hospitales de salud que también están interesados en la compra del robot. Si bien es cierto, ahorita solamente hay una empresa que los está fabricando. Ahorita sí, pues la empresa tiene todo el monopolio y es la única que lo fabrica, pero cada vez está haciendo un robot con mejor tecnología, ¿no? O sea, si es que lo comparamos con el primer robot que salió, obviamente pues estos robots que tenemos actualmente son de mucho mejor calidad. Los que han llegado a Perú tengo entendido que son de la segunda o tercera generación, ¿no? No es que sean los ultimitos, pero bueno, ya al menos tenemos el robot. A diferencia de la cirugía laparoscópica, la cirugía robótica, se ha visto que los cirujanos, ¿no?, jóvenes tienen mucho más facilidad para poder adaptarse a este tipo de sistema, ¿no? El tiempo de aprendizaje o la curva de aprendizaje, así no hayas hecho cirugía laparoscópica, es mucho menor con la cirugía robótica, ¿no? Esa es una de las ventajas. Cuando nosotros introducimos los instrumentos de vía robótica, son mucho más articulables que las pinzas de cirugía laparoscópica. Las pinzas de cirugía laparoscópica, si se dan cuenta, son rectas, ¿no? Y a pesar de que son ergonómicas, ¿no?, de que tienen las cerillas y qué sé yo, igual siempre uno queda con el dolor en las manos. Entonces, en lo que es cirugía robótica ya no tienes ese problema, ¿no? El cirujano está sentado y no es que vaya a manipular estas pinzas, está manipulando los mandos, y los mandos obviamente son mucho más fáciles de maniobrar, de manipular, y además de eso, las pinzas de por sí son mucho más rotables, más flexionables. Entonces la cirugía va mucho más sencilla, sobre todo en lugares donde nosotros tenemos que hacer disecciones mucho más detalladas, ¿no? No todas las cirugías obviamente van a ir a cirugía robótica.
visto que la cirugía robótica es muy útil en cirugías de urología, ¿no? De repente nefrectomías o de repente prostatectomías radicales, en lo que es ginecología también, ¿ya? En algunas histerectomías con disecciones ganglionares, ¿no? A nivel ilíaco o paraórtico incluso, se ve mucho mejor la anatomía con cirugía robótica que con cirugía laparoscópica o abierta, ¿ya? La cirugía de recto, que nosotros necesitamos sacar todo el mesorrecto para poder decir esto es una cirugía adecuada en cáncer de recto, nosotros lo podemos hacer mucho mejor con cirugía robótica. Entonces eso también es importante que lo tengan en cuenta, porque no es que todo debe ir a cirugía robótica, ¿no? Pero sí hay algunas indicaciones en algunos diagnósticos que sí es mejor la cirugía robótica. E incluso la cirugía robótica, en comparación con la cirugía laparoscópica, al paciente le da mucho menos dolor y menos distancia hospitalaria. Entonces, de todas maneras, eso también es otra ventaja no solamente para el cirujano, también para el paciente, ¿no? Este es lo que le mencionaba, que de repente ustedes también han visto, alguna persona que le haya interesado por ahí, que ha visto algún artículo, ha revisado algo de cirugía robótica, ha visto pues que este equipo es la consola, es donde está el cirujano sentado. Si ustedes se dan cuenta, ya no tiene que ser pues el lavado de manos, no tiene que ponerse el mandil, simplemente está con su mascarilla y con su gorro, ¿no? Sentado. Es más, algunos cirujanos me han dicho que tienen una taza de café al costado, no sé si sea cierto. Pero si ustedes ven los mandos, son solamente dos perillas, es como el Atari y el cirujano está maniobrándolas. El mismo cirujano se controla su cámara, su óptica, no es necesario que otra persona le lleve la cámara, a diferencia de la cirugía laparoscópica. El cirujano que vemos acá, su asistente, solamente ayuda a posicionar las pinzas y los brazos del robot, pero no quiere decir que va a estar ahí paradito toda la cirugía, solamente le está ayudando a posicionar, de repente introducir una pinza más y nada más, ¿no? Y ahí solamente un cirujano tranquilamente puede operar este tipo de cirugía, ¿no? A diferencia de la laparoscópica, que sí necesitas al menos uno o dos ayudantes para que puedan llevar el resto de instrumentos. Entonces, eso es, chicos, lo que les quería mencionar. Si tienen alguna duda, alguna consulta, por favor, háganla, me la hacen saber, porque alguna ahorita, ¿no? Bueno, de repente no lo expliqué. La aguja de veres, o sea, normalmente la óptica se coloca pues por la incisión umbilical, ¿no? Y nosotros justamente por ahí es que vamos a hacer el neumoperitoneo. Entonces, cuando nosotros colocamos la aguja de veres, ¿no? Una vez que ya hemos hecho el neumoperitoneo, retiramos la aguja de veres, introducimos el primer trocar de 10 milímetros, igual por la misma incisión, pero siempre teniendo en cuenta que vamos a traccionar la pared abdominal para poder introducir siempre con nuestro dedo de guía. Una vez que ya colocas tu trocar de 10 milímetros, ahí puedes introducir ya tu cámara o tu óptica por el ombligo. Y es por ahí que normalmente se visualiza la cavidad huesa. Gracias. Listo, chicos. Que les vaya bien sus exámenes. Suerte.